Buenos días, nosotros vamos a tratar aquí los contenidos de la unidad 5 del programa de Historia Constitucional Argentina. Vamos a seguir en esto el capítulo 12 del Manual de Historia de las Instituciones Argentinas de Tau Anzoátegui y Martiré. Si ustedes revisan esta obra van a ver que marginalmente hay una serie de números que marcan parágrafos con contenido específicos. Nosotros vamos a ir indicando en cada oportunidad los parágrafos que vamos a ir examinando. En este primer video nosotros vamos a considerar los contenidos del parágrafo 343 y 344. Comienzan nuestros autores hablando de la crisis del régimen indiano, señalando que esta se produce en la segunda mitad del siglo XVIII. Y al respecto nos van a señalar tres grupos de ideas. La primera es que en este periodo se incuban lo que llaman factores de fragmentación de la monarquía. Sus causas, él nos señala, esta es la segunda idea, son numerosas. Ahora, respecto de ellas se nos dicen dos cosas. La primera, que ninguna por sí sola es capaz de impulsar los hechos estudiados, pero en su conjunto van a conformar un clima que va a producir la revolución. En relación a esto, a su vez, nos advierten que no debemos confundir los reclamos o protestas contra el mal gobierno con tentativas de emancipación. Por el otro lado, también se nos dice que no debemos confundir los proyectos radicales de reforma con decisiones separatistas. Finalmente, se nos advierte que la crisis es general, es decir, comprende no solo a los reinos peninsulares, sino a los reinos de India, donde sí van a actuar como factores de separación. En lo que hace a la conducción gubernativa, que es el asunto que se trata en el parágrafo 344, se señalan que se produce un aflojamiento de los vínculos entre gobernantes y gobernados. ¿Cuáles son los factores de ello? Se señalan dos. Por un lado, el absolutismo monárquico y por el otro, la ineficacia del poder efectivo de la corona, particularmente bajo el reinado de Carlos IV. ¿Dónde o en qué hechos se expresa este estado de cosas? Por ejemplo, en la expulsión de los jesuitas en 1767. Esta expulsión va a ser motivo de crítica por dos razones. Por un lado, por la eficaz labor apostólica y educativa de los sacerdotes, y por el otro, por el ascendente sobre cierta parte de la sociedad indiana por su refinada cultura. ¿Cuáles son las causas de la expulsión? Se señalan dos. Por un lado, que ellos enseñaban doctrinas contrarias al absolutismo en sus centros de estudios americanos, y por el otro, las intrigas de la corte portuguesa, que veía en ellos obstáculos a su expansión territorial. Un tercer asunto que señalan nuestros autores sobre los jesuitas es que los jesuitas desterrados se van a enrolar en la lucha emancipadora, y se destaca en este sentido la carta del padre Vizcardo del año 1799. La tercera cuestión es que la deficiente conducción gubernativa, tanto en el plano interno como en el plano externo. En el plano interno, la falta de conducción gubernativa de la corona se expresa en dos características. Por un lado, el absolutismo, que va a llevar a delegar los negocios o a confiar los negocios en favoritos, entre ellos básicamente Manuel Godoy, el llamado Príncipe de la Paz, un inescrupuloso personaje que gobierna en este periodo. Por el otro lado, en el centralismo, que va a perjudicar a las Indias, porque por un lado se va a producir una despreocupación de la corona respecto de los problemas que tienen estos territorios, y por el otro, sus autoridades, las autoridades indianas, van a carecer de poder decisorio. Esto va a llevar
a que los territorios de ultramar aparezcan como abandonados. En el plano externo, la política diplomática vacilante e inhábil de la monarquía va a colocar a los reinos de España en una posición de inferioridad frente a sus socios infieles como a sus enemigos tradicionales. Entre estos debemos mencionar a Inglaterra, a Francia, a Portugal, etc. Vamos a continuar con el desarrollo de los contenidos de los parágrafos 346 a 352 del Manual de Historia de las Instituciones Argentinas de Tahuan Anzoátegui y Martiré. Comienzan nuestros autores hablando de que estamos viviendo un periodo donde advertimos tensiones, juegos de ideas e intentos independentistas. Al respecto se nos señala lo siguiente, estamos en el parágrafo 346, que los españoles y americanos van a recoger las prédicas reformistas del siglo XVIII, tanto en la intimidad de su pensamiento o en las tertulias privadas, como también de forma pública, a través de los pensadores del régimen que las expresaban y que estaban ciertamente preocupados por la desmembración de la monarquía con la consecuente posibilidad de pérdida de América. Entre estos señalamos en España al conde de Aranda, que en 1783 propugnaba por la formación de 3 reinos independientes unidos por un pacto de familia. En tanto, en América tenemos a Victorián de Villava, que proponía una monarquía con órganos representativos en que intervinieran americanos. Las ideas dieciochescas, las ideas del siglo XVIII en América, serán recibidas por vía de los pensadores peninsulares, pero también por vía de libros notables del periodo. En este sentido, recordemos que un poco más adelante, durante el gobierno de la Junta de Mayo, se editará en el Río de la Plata un ejemplar de la obra del Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau al cuidado de Mariano Moreno. Estas ideas del siglo XVIII, decíamos, van a penetrar en las ciudades que estaban privilegiadas, ya sea por su posición estratégica como por su actividad comercial. Entre estas podemos señalar a Buenos Aires o Montevideo. En lo que hace a las ideologías políticas, estas estaban respaldadas por movimientos de extraordinaria resonancia, de extraordinaria repercusión. Entre estos podemos mencionar 2. La independencia de las colonias inglesas de América del Norte en 1776, que dan esperanzas en orden a modificar a los gobiernos a los que se atacan por ineficaces y corruptos. Por el otro tenemos la Revolución Francesa de 1789, que va a llevar a elaborar planes de emancipación y que va a influir sobre actores importantes de este periodo como Manuel Belgrano, Pueyrredón, Funes o el mencionado Mariano Moreno. Es interesante señalar que en este periodo y en relación a estas ideologías políticas cobran vida antiguas concepciones jurídico-políticas españolas que van a dar origen a lo que se llama corriente hispánica, que van a coincidir, por ejemplo, con los postulados de la Revolución Francesa en un cierto igualitarismo o en la necesidad de limitar el poder absoluto, pero que van a guardar distancia en materia religiosa. Como se advierte, por ejemplo, en ese ejemplar del Contrato Social de Rousseau editado en el Río de la Plata que mencionamos, que va a ser publicado sin la parte relativa a la cuestión religiosa. En el parágrafo 349 se nos plantea de que estamos frente a un estado de inquietud, puntualmente se dice en página 278. Hay un importante activismo
revolucionario, y se señala la relación de esto con la actividad de Gran Bretaña, que busca provocar conflictos entre España y América, en particular después de que fracasaran sus intentos de apoderarse de las provincias rioplatenses, que los lleva a concentrarse en el dominio comercial de esos mercados, mostrándose en adelante la corona inglesa dispuesta a soluciones como, entre otras, la independencia. En el parágrafo 350 se nos habla de las tensiones existentes entre españoles y criollos. ¿Por qué? Porque los criollos en la práctica eran tratados de forma desconsiderada, señalan nuestros autores, porque se les vedaba el acceso a cargos de la burocracia indiana. Y si bien, se observa, se van a tomar medidas destinadas a corregirlas, estas, hacia 1809, pueden considerarse como tardías. A fines del siglo XVIII, señalan también los autores, se promueven intentos que pueden ser calificados como tentativas de independencia, bajo la protección inglesa, buscando a un príncipe, o bien estimulando reformas que permitan el gobierno propio, tanto a criollos como a españoles arraigados en América. En el parágrafo 351 se nos señala que la integridad de la monarquía estaba amenazada, y se señala en relación a esto tres cuestiones. Primero, se produce la destrucción de la Marina española en la batalla de Trafalgar contra Inglaterra en el año 1805, la posterior invasión napoleónica, y el hecho que España no puede atender los asuntos indianos de forma material, lo que lleva a que América ejerza una autonomía de hecho. Finalmente, en el parágrafo 352 se nos presenta una suerte de síntesis sobre la situación de España, diciendo que esta era crítica. ¿Por qué era crítica? Porque se había producido la destrucción del sistema de reinos y consecuentemente del sistema que vinculaba a la península con las Indias, y esto se expresa en un hecho muy importante, que mientras España, los reinos desde la península, se tiende a la unificación y a la centralización a través de las reformas, los criollos no veían cómo esas reformas los iban a beneficiar, porque de hecho cercenaban su intervención en el gobierno local. La pérdida del poder lleva al fracaso del centralismo y permite exteriorizar protestas, esto de forma progresiva. En su conjunto, todo esto va a llevar o va a producir un aislamiento material entre España y América que va a conducir a su separación definitiva. Hasta aquí el punto.